Tengo ya vía Zoom al ingeniero Fernando Cueva Carrión, ex candidato a la alcaldía de Calvas por Centro Democrático y el movimiento LID 113. Estimado Fernando, un gusto saludarle a los tiempos. ¿Cómo vamos? Gracias, mi estimado Lauro. Un saludo muy cordial a ti, a Supercable TV y, por supuesto, por su intermedio, a la culta ciudadanía del Cantón Calvas. Un placer siempre poder dialogar y poder hablar de algunos temas importantes y relevantes para nuestro cantón. A mí me daba vueltas en la mañana de hoy, la tarde de ayer, una interrogante que usted, por haberlo vivido de cerca, quiero que me la comente. Un hombre de avanzada, joven, visionario como usted, ¿cómo en su momento fue a parar siendo candidato del doctor Montero si todo el mundo ya lo conoce como es? Bueno, en aquel entonces realmente se pensaba que podía existir un verdadero cambio en el tema administrativo municipal, pero un cambio positivo y un cambio para bien. Con el transcurrir incluso de la misma campaña, se pudo notar los tintes de demagogia que existían en aquella campaña electoral y lamentablemente las cosas eran demasiado tarde. Existió en aquel entonces un ganador que era el exalcalde Alex Padilla y de lo cual pude formar también parte de esa administración, y ante ello pues se dio la alternativa más bien de apostarle a un verdadero cambio generacional, que fue la propuesta que nosotros planteábamos, con un programa de trabajo realizable, plan de trabajo objetivo, sin ningún tipo de demagogia como la que hemos estado viendo. Pese a que ya esté en funciones, sigue la demagogia. Entonces, esa fue la perspectiva, cambiar la política vieja del insulto, de la demagogia, de los troll centers, como lo pudimos observar, del insulto, por una política sana. Y bueno, lamentablemente, el 26% de la población eligió, no una mayoría absoluta. Hay que considerar que la actual administración no cuenta con una mayoría absoluta. Claro, y logramos obtener un % importante para una candidatura nueva, una candidatura joven, una candidatura que nacía de cero, que nacía de la nada y que sobre todo salía de una administración que, pese a no ser parte de aquella administración políticamente hablando ni administrativamente hablando, venía con desgaste, ¿no? Fernando, hay un elemento. Usted dice que en la campaña 2019 ustedes ya pudieron identificar un formato de política añeja que acudió a la demagogia, al exceso de ofrecimientos. A esta altura, ya lo pasado quemado, solía decir un abuelito mío, pero hay un arrepentimiento de usted decir, nosotros fuimos parte de resucitarlo políticamente, esta persona que a lo mejor algunos lo apoyan, como es obvio, por eso ganó, pero también hay un rechazo profundo de mucha gente que dice y no admite cómo está llevando las cosas. ¿Es posible arrepentirse a este momento de haberlo apoyado en algún momento? No, yo soy de las personas que no me arrepiento de las cosas realmente. Las cosas se dan son experiencias de las cuales uno aprende. Lo que sí uno aprende es a no volver a repetirlas. Entonces, tipo de errores que en la vida se presentan, uno aprende y no tiene que repetirlas, y eso es lo que debemos más bien predicar todos. Sí, sin duda alguna. Y qué bueno que su figura, que estuvo de cerca con él, caminó toda una campaña, lo admite como eso, como un error haber estado de cerca al actual alcalde. Otra situación particular, ¿cómo era el trato a la gente cercana en la campaña? Usted que tuvo la posibilidad de conversar en el medio de comunicación con él, de hacer política, porque hoy por hoy incluso públicamente se ve el maltrato a los trabajadores, una acción deliberada, demasiado enérgica. ¿Así mismo actuaba ya en ese tiempo o aparentaba ser otra persona? Recuerde, mi estimado Lauro, que estábamos en campaña. Y en campaña se muestra tal vez el lado, o se trata de mostrar un lado positivo a las cosas. Jamás se muestra la verdadera persona, o se demostró en aquel entonces con el actual burgomaestre el accionar real que tenía. Pero lamentablemente en el poder es otra situación y lo estamos pudiendo palpar con las lamentables acciones, las lamentables y deficientes toma de decisiones administrativas, estratégicas dentro del seno del Consejo Municipal y por supuesto también en lo que corresponde al talento humano. Lamentablemente la figura que se presenta con un discurso imponente, con un discurso pomposo, no es la misma persona que sabe o que sepa administrar los recursos públicos y los recursos municipales. Hay que considerar algo, mi estimado Dauro, y tener claro
el alcalde electo con el 26% de los votos y que no cuenta, vuelvo y repito, con una mayoría absoluta, no cuenta con la mínima experiencia en administración pública, no tiene la mínima experiencia en administración financiera, mucho menos en planificación estratégica, y lo acabamos de evidenciar tampoco en dirección de talento humano. Para pasar a esa, para seguir, estimado Fernando, con esos puntos, vamos desglosando alguna situación más. Le voy a hacer una pregunta que es jocosa, pero que es significativa para demostrar la forma de hacer política. En la campaña con usted, el doctor Jorge Montero, ¿de pronto alguna vez fueron a comer sancochito ahí en el Mercado Central o nunca fueron? Porque en esta hasta eso promocionaban, eran lo que nunca han sido. No sé si en el caso de ustedes también acudió por ahí. No, bueno, no. En la campaña nuestra, en aquel entonces, en el año 2019, la campaña se dio desde detrás de un micrófono de una radio. En aquel entonces salí a hacer campaña, era mi persona, los candidatos a concejales y por supuesto el equipo de trabajo que se había conformado. Tal vez notó en esta campaña actual que ese fue un grave error, el no haber caminado por las calles de la ciudad, no haber recorrido las parroquias, y ahora ya lo pudo hacer. Entonces se vio obligado más bien a hacerlo y tomar este tipo de acciones. No sé si luego del mes de mayo que se posesionó ha regresado al Mercado Central, a las inmediaciones, a poder servirse plato tipo, ¿verdad? Sin duda alguna, y eso demuestra que es producto solo del calor de la campaña. Estimado Fernando, vamos con lo central del asunto. Va ni un mes de funciones, pero ya hay estragos fuertes de lo que se ve de las intenciones administrativas. Usted conoce como exfuncionario, siendo concejal del gobierno municipal, que la situación presupuestaria financiera del municipio no es la más saludable y la tendencia era a ser más eficientes con los recursos, incluso pensar por lo menos en mantener el personal, no incrementarlo. Ya se filtró públicamente que se pretende crear más puestos, más direcciones. Usted, como un hombre entendedor del tema económico, financiero, como un administrador también, claramente podemos deducir que eso va a significar más erogación de recursos para Calvas. ¿La decisión es la correcta, estimado Fernando, o por qué está pasando esto? En lo absoluto, mi estimado Lauro. Realmente la decisión que ha tomado el alcalde y su equipo de asesores de plantear un orgánico estructural y un orgánico funcional que incremente el aparataje administrativo, que infla aún más el obeso gasto público que ya existe, realmente, primero es una irresponsabilidad, ya que como lo había yo informado cuando concejal en 3 informes de fiscalización, el gasto corriente en aquel entonces llegaba a cerca del 63%, cuando el Código de Finanzas Públicas claramente establece que se debe mantener un porcentaje promedio de entre el 30% de gasto corriente y un 70% para inversión. Eso es lo que se debe primar en la administración municipal, para tener recursos para poder hacer obras y proyectos a mediano y largo plazo. Pero lamentablemente aquí se está haciendo al revés. Ahora, con los cerca de $7 millones de presupuesto que cuenta el gobierno municipal, sin los créditos que sé que ya están aprobados por parte del Banco del Estado, el gasto corriente tiende a incrementarse aún más. Sé que se han creado algunas direcciones, algunas coordinaciones, algunas jefaturas, pero esto es producto de, como lo decía al inicio de esta intervención, no existe la mínima experiencia en administración pública. ¿Qué recursos públicos ha administrado por parte del señor alcalde? Realmente esa es la pregunta que nos hacemos todos. Ni siquiera muchas de las veces se ha especulado o se ha podido observar que ni los recursos particulares han sido bien administrados. Veamos lo que ha pasado con la antigua universidad, que por serios problemas administrativos, por serios problemas académicos, las autoridades optaron por cerrar. Entonces, ¿qué podemos esperar de los recursos públicos? A ellos es el hecho de tener que pagar los favores políticos que se han presentado, y ahí es cuando están colocando dentro de la administración municipal las jefaturas de las jefaturas, los coordinadores de los coordinadores y las direcciones, tanto en diferentes áreas. Ahora, Fernando, usted conoció desde adentro la institución y uno dice, y a veces también, como es natural y necesario escuchar a la gente, dice, déjenle trabajar al doctor porque recién está empezando, pero digo, está bien dejarle trabajar. En esa lógica y en ese son, usted conoció desde adentro la institución. Por ejemplo, pretenden crear dirección de tránsito, dirección de talento humano, dirección de deportes y cultura. Por ejemplo, de estas que usted seguramente ya las conoce, ¿cuál en realidad se podría justificar o no hay alguna sola que diga, sí, tiene sentido extender la dirección o crear más partidas para tratar de suplir alguna necesidad institucional?
No, la creación de partidas presupuestarias para nuevos cargos y, como dije, para pagar los favores políticos es la peor irresponsabilidad que puede existir. De los cargos que se ha podido ver en el orgánico estructural no son indispensables porque al momento cuentan con autoridades o funcionarios que están cumpliendo aquellas actividades. Recuerda, estimado amigo, que cuando nosotros fuimos concejales habíamos planteado el hecho de que se elimine la partida de coordinador general. ¿Para qué existe un coordinador? ¿Para qué existe un alcalde? El pueblo nombra un administrador municipal cuando tal vez por la falta de capacidad, de experiencia, tenga que nombrar algún coordinador general. Eso sucedió en la administración anterior y también se lo observaba. Lamentablemente no tuve el apoyo en el seno del Consejo, no se pudo eliminar esa partida presupuestaria. Ahora incluso han intentado incrementar el salario de $1,600 a $2,100, que felicito a los concejales que se opusieron a esa alza. Lo que se debió más bien tratar de hacer es fusionar aquellas áreas que se encuentran con duplicidad de funciones. Existe la dirección, la coordinación general, existe la dirección financiera. ¿Por qué no eliminar esas dos unidades y crear con un solo funcionario la dirección administrativa financiera? ¿Por qué no fusionar las unidades de seguridad? Hablemos de seguridad ciudadana y riesgos. ¿Por qué no eliminar aquellos puestos de secretarías o reubicarlos, pero no poder crear, para poder tener el control administrativo sobre el jefe de talento humano, un director, sobre el responsable de compras públicas, poner un jefe, sobre el jefe de rentas que ya existe, poner otro jefe de rentas, cuando el orgánico estructural claramente establece que la jefatura inmediata es la dirección financiera? Entonces estamos totalmente duplicando funciones y cumpliendo lo que establecen las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado. Bien, Fernando, ahí hay algunas situaciones. Usted de pronto, por su experticia en temas de administración pública, ¿es posible a la fecha hacer un referencial de cuantificación de cuántos recursos más tendría que erogar el municipio por estas nuevas dependencias, direcciones, partidas que se prevé crear? ¿Cuánto podría ser el monto adicional que tendría que desembolsar la institución para este fin? Mira, lamentablemente y hasta la fecha el gobierno municipal no cumple con el requisito de subir a la página web el presupuesto o la reforma del presupuesto aprobada en el seno del Consejo. Ojo aquí, señores concejales, que se suba y que se empiece a trabajar con el presupuesto que aprobaron en el seno del Consejo, que no se vayan a cambiar cifras entre gallos y medianoche. Entonces no se ha podido analizar cuantitativamente cuánto se infla el presupuesto, pero sí podemos tentativamente hablar de que estamos viendo entre $300,000 anuales a $500,000 que se incrementaría este obeso gasto corriente que ya existe. Estamos duplicando funciones, cosa que la ley claramente lo prohíbe, y también los concejales, los mismos funcionarios deben informarle al señor alcalde del error que se está cometiendo. El 232 de la Constitución claramente lo establece. Por omisión, los funcionarios también son responsables. Por acción u omisión, sin duda alguna. Ahora, Fernando, seguramente la mayoría de concejales pagan piso, utilicemos esta palabra común, por ser nuevos, a excepción de José Bolívar Cueva, que ya tiene experiencia ahí. Observando este tipo de situaciones que significan comprometer los recursos del pueblo, son sujetos de fiscalización y de observación y de responsabilidad en Contraloría, porque creo que no es necesario que pase un año para empezar a hacer algo, sino empezar, si es posible, a cortar de raíz estas aspiraciones que estarían al margen de la normativa y sobre todo en detrimento de las obras que necesita Calvas. Ya, hay que tener clara una situación, mi estimado Lauro. La reestructuración o reforma del orgánico estructural le compete exclusivamente al alcalde, y son los concejales o el Consejo Municipal quienes lo conocen. No pasa por aprobación del Consejo Municipal. Lo que sí pasa por aprobación del Consejo Municipal son las reformas y las partidas presupuestarias que se incrementan para el pago de los funcionarios que han sido puestos en aquel orgánico estructural. He ahí la responsabilidad tanto directa como indirecta de los señores concejales de haber aprobado el presupuesto. ¿Por qué no se observaron la creación de partidas presupuestarias o de nuevos puestos sin informes financieros, sin informes de talento humano, sin informes de necesidad institucional que le permita realmente de forma técnica poder medir mediante indicadores de gestión de que existe la deficiencia de tal o cual funcionario? Pero hemos visto que se están colocando
jefe sobre el jefe únicamente para tener el poder o el control del área y limitarlo a quien tal vez ya tiene la experiencia, quien tal vez ya incluso han ganado concursos de méritos y oposición en administraciones pasadas y que cumplen esas funciones. Entonces, ese tipo de situaciones es la que deben ser fiscalizadas por los señores concejales y este equipo de trabajo que ha conformado el nuevo alcalde, asesorarlo de manera ideal. Lamentablemente no podemos pedirle al señor alcalde que a estas alturas se capacite o que vuelva a estudiar temas administrativos, a menos que encuentre tal vez una universidad como la que se cerró. Pero sí existe un equipo de asesores que deba... O alguien que le tenga bastante paciencia también, podría ser una opción distinta. Podría ser, mi estimado Lauro, podría ser. Ahora bien, Fernando, otra situación puntual, si hay un orgánico estructural, hablemos por ejemplo del caso general del municipio, hay un orgánico estructural de funcionamiento del centro de desarrollo y ahí se establecen perfiles profesionales para ejercer los cargos que se establecen en esos instrumentos administrativos. Pero da la situación que habrían casos puntuales que se está contratando a personal fuera del perfil que establecen los orgánicos estructurales como tal. En esta circunstancia, ¿qué labor le corresponde al concejal? La labor que establece el COTAD claramente de fiscalizar las acciones del Ejecutivo y también le corresponde a los funcionarios, en este caso, de talento humano y de la dirección financiera, cumplir lo que establece la norma 402.02 de la Contraloría General del Estado, que es el control interno de las diferentes acciones. Para poder cancelar un sueldo, para poder devengar aquel pago, debe existir un control interno previo. Entonces, en ese aspecto, vuelvo y repito, también existe responsabilidad por omisión por parte de los funcionarios, pero tal vez por temor, por la actitud o la prepotencia que está existiendo, no lo han hecho, pero un sano consejo deberían hacerlo y un sano consejo para los concejales. Deberían analizar si es que el aparataje público que se está inflando, que se está creando, realmente cumple con las expectativas. Todo lo contrario a lo que se vendía en el discurso, a lo que se decía en campaña, de limitar el gasto corriente, de reducir los gastos para tener mayores ingresos y poder tener proyectos de inversión. Se está haciendo todo lo... Estimado Fernando, en el caso ya de un funcionario de la institución, digamos, no conozco, no sé de quién se trata, el que sea contador o contadora municipal, esta persona conociendo que una persona al margen del perfil profesional está enrolada y naturalmente por ese contrato se le debería pagar, ¿esta persona puede interponer una objeción a cancelar esos valores o no como tal? Debería ponerle una objeción tanto a la unidad de talento humano como al señor alcalde como autorizador del gasto en vista de que no cumple con lo que establece el orgánico funcional. Claramente las normas de control interno establecen que en temas de talento humano se debe seguir el debido proceso para la contratación de personal y uno de los principales objetivos y puntos que se deben cumplir es que cumplan los perfiles. Sí. Y si no cumplen los perfiles, realmente, ¿qué capacidad profesional puede existir en alguien que no está capacitado? Ya lo estamos viendo con la primera autoridad. Va a pasar lo mismo con los funcionarios. Porque uno dice, porque es obvio que quieren llenar del compadrazgo a la institución, pero digo, por lo menos con la atribución que tienen, tómense el tiempo de reformar para que ellos mismos no terminen perjudicados, porque a la final de cuentas, en algunas cosas también hay la posibilidad que con la atribución propia del alcalde diga, reformemos el orgánico general, el orgánico de desarrollo social, y ahí sí vengan los amigos y la gente de campaña. Pero al momento yo tengo ya apuntes de varias personas que no es culpa de ellos, ojo, pero que no tendrían el perfil para ejercer algunos cargos dentro de la institución y estarían incurriendo en esta irrespeto al orgánico y estarían al margen de los requisitos para poder desempeñar esas funciones. Estimado Fernando, vamos a una corta pausa y conversaremos enseguida sobre la situación de los trabajadores. Ellos han dicho que han sido maltratados, insultados por la primera autoridad cantonal y seguramente van a plantear acciones. Entiendo que en el Comité Obrero Patronal ya se ha puesto a conocimiento esta situación. Enseguida la retomamos. Vamos a una pausa, venimos enseguida. Con el ex candidato a la alcaldía del Cantón Calvas y también quien fuere concejal urbano, el ingeniero Fernando Cueva Carrión. Hemos esbozado algunos temas de la realidad institucional y administrativa del gobierno municipal de Calvas. Otro punto que en realidad llama bastante la atención, sobre todo en la dinámica del pronunciamiento ciudadano en las redes sociales, estimado Fernando,
Digo, está bien exigir y, para ser un poco más delicados, pedir que los trabajadores cumplan su función como les corresponde. Pero hay gente, hay ciudadanos que aprueban la violencia, el maltrato, el insulto que ha proferido la primera autoridad a un grupo de trabajadores. ¿Cómo mira usted esa situación? En realidad nos deja absortos la postura de algunos ciudadanos, aunque el tema del alcalde nos sorprende mucho. Mira, realmente eso es lamentable. Hay que considerar que detrás de cada funcionario, de cada trabajador, de cada obrero, existe una familia, existe una dignidad familiar, existe la necesidad de llevar el pan a sus hogares, y eso los obliga incluso a edades ya avanzadas a seguir trabajando y haciendo trabajos físicos que tal vez no los pueden responder como cuando lo hacían en su época de juventud. Y el llegar a insultar o a entregar improperios de alguien que se espera mantenga o sea el líder de un equipo de trabajo, estamos hablando que realmente es incoherente. El municipio de Calvas no necesita jefes, el municipio de Calvas no necesita capataces, el municipio de Calvas necesita liderazgo. Y se ha demostrado que el liderazgo no existe. Y más bien lo que se debería hacer es repotenciar aquellas habilidades y destrezas de los funcionarios, darles las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse y trabajar, la seguridad administrativa de talento humano que necesitan, pero no los insultos ni los improperios para poder obligar a trabajar a los funcionarios, que deben cumplir sus funciones efectivamente, que deben respetar los horarios de trabajo, que deben cumplir con las acciones y disposiciones enmarcadas en la ley, por supuesto, pero para poder dar control y seguimiento a aquellas disposiciones es enmarcado en base a la ley, no en base al insulto ni a los gritos. Ahora, en la parte final, Fernando, ¿qué postura debe tomar el ciudadano? Porque capaz en cierto margen la población, como he visto y hemos probado, está de acuerdo incluso que los insulten porque ellos dicen que no trabajan. Pero capaz con el tiempo esto recrudece y tendremos peores acciones de la primera autoridad. Para muestra un botón y ya tenemos de sobra. El ciudadano común, el ciudadano que está aquí circulando todos los días en la ciudad, en las parroquias, ¿qué postura le correspondería asumir en razón de la autoridad que tenemos? No, el ciudadano en general, la postura que debemos nosotros tomar es de velar porque se cumplan todos y cada uno de los ofrecimientos de campaña que existieran. Porque para poder cumplir todo lo que ofreció y que no se encuentra dentro del plan de trabajo, por cierto, inscrito en el Consejo Nacional Electoral, se necesita de recursos. Y si se están despilfarrando los recursos con contrataciones de personal, con contratar el jefe del jefe para que ganen incluso el mismo sueldo o más de los jefes anteriores, realmente no van a quedar recursos para inversión. Se puede claramente evidenciar de que no existe una estrategia clara en la administración, no existe una planificación. Mira que notifican a los funcionarios de despidos o de cese de funciones y mediante una llamada telefónica son nuevamente reintegrados. Yo tengo aquí una notificación a una servidora. El día exactamente en el mes de mayo, el día 25 de mayo, y a los pocos días es llamada por teléfono que ha existido un error que se reintegre. Pues este tipo de acciones, este tipo de omisiones, la falta de capacidad, la falta de experiencia, lo que debe hacerse es capacitarse y sobre todo tomar las acciones y tomar la ley para poder cumplir, pero no con el señalamiento, no amedrentando a la gente, sino más bien organizándose de forma adecuada, estableciendo lineamientos, aplicando indicadores de gestión que les permita medir la capacidad de cada uno de los funcionarios para poder cumplir a cabalidad su trabajo y sus funciones. Eso es lo que se debería hacer. Lo que el pueblo de Calvas espera es de que al alcalde le vaya bien. Si le va bien al alcalde, le va bien al municipio, le va bien al pueblo de Calvas. Pero sí debemos estar expectantes de que se cumplan con los ofrecimientos y que al final de una administración no le tengan que poner ruedas al municipio. Fernando, una situación particular, aprovecho que está un poco al margen de la temática hablada. Usted fue delegado del gobierno municipal ante el Cuerpo de Bomberos de Calvas
Y ahí da una singular particularidad, haciendo incluso redundancia aquello, que nuestro jefe de bomberos de Calvas tiene un sueldo onerosísimo, que sería uno de los sueldos más altos de todos los jefes de bomberos del país. ¿Por qué en su momento, Fernando, no se observó eso? Porque daría la impresión que estuvo de acuerdo o sigue estando de acuerdo. ¿Cómo fue esa situación? No, mi estimado Lauro, totalmente falso. En todas las reuniones que participé como miembro del Comité de Planificación y Administración del Cuerpo de Bomberos, me opuse rotundamente desde la contratación de una consultoría, la que les iba a permitir tomar la decisión de incrementarse los sueldos, hasta la decisión que tomaron de subir los sueldos. Esos informes míos de fiscalización fueron puestos en conocimiento en su momento del señor alcalde Alex Padilla, de los señores concejales, de todos los concejales. Fue puesto en conocimiento de la concejal alterna que me sucedió en funciones cuando yo presenté mi renuncia, y por supuesto también fue puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado para que se tomen las acciones de control y se pueda observar tanto las acciones administrativas o civiles que tenga que ver. Siempre existió una oposición. Mi planteamiento fue claro, existen las actas, tengo copias de todos los informes que he presentado, y lo que más bien se planteaba era de que se incremente el sueldo al personal de tropa, al personal que realmente cumple las funciones. El personal administrativo, que de una u otra manera ya contaban con un sueldo acorde a la economía del Cantón Calvas, llegó un momento que tomaron la decisión sin mi voto de subirse el sueldo, incluso sin el voto del responsable de la unidad de riesgos, que se necesitaba también y que no consta dentro de las actas de sesión ni en la grabación de sesión. Entonces, sí es importante que se continúe con ese proceso de fiscalización. Es importante que se haga un peritaje. Estimado Fernando, para ser prácticos, usted dice, yo me opuse, también el ingeniero Agila de Riesgos. Entonces, ¿en manos de quién recayó esta responsabilidad de ponerle 2.700 de sueldo al señor comandante de los bomberos? ¿Quién decidió a la final? El mismo comandante y el subcomandante, quienes formaban parte también del Consejo de Administración y Planificación del Cuerpo de... Bien, amigos, ahí tuvimos una dificultad técnica respecto al tema del Cuerpo de Bomberos que preguntábamos.